En 1845, Prusia le exige a Francia la extradición de Karl Marx. Por necesidad, escapa a Bruselas con Friedrich Engels a su lado. Quieren prepararle el terreno a un partido proletario y para eso se contactan con Wilhelm Weitling, que en 1836 había fundado la Liga de los Justos. Marx y Engels logran rebautizarla como la Liga de los Comunistas y reciben la orden de escribir la plataforma política del partido. En el año revolucionario de 1848 se publica el Manifiesto Comunista. Un fantasma deambula por Europa, el fantasma del comunismo. Las potencias de la vieja Europa se han aliado para perseguir a ese fantasma. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. 1959. Un hombre joven y carismático derroca la dictadura de Cuba junto con un pequeño grupo de revolucionarios. Poco después, Fidel Castro construye una república socialista muy cerca de Estados Unidos. Unos años después, la juventud del mundo occidental se opone a la generación de sus padres. Castro y el Che Guevara se convierten en los ídolos del movimiento estudiantil del 68. Claro que nos referíamos a Marx cuando hablábamos de los intelectuales, pero es solo una superestructura de la que no puede surgir la revolución. Había que revolucionar las empresas. Entonces muchos de nosotros fuimos a las empresas durante meses, a veces durante años. Así nos enteramos por los mismos obreros que de ninguna manera nos estaban esperando para que los redimiéramos. Después apareció la teoría de Marcuse de las necesidades ficticias, que dice que nadie sabe cuáles son sus necesidades. Todos se dejan seducir por el capitalismo y tenemos que decirles cuáles son sus necesidades reales. Y lo cuestionaron a Marx. Propusieron que la conciencia juega un papel crucial en el diseño de la revolución. Era casi antimarxista porque en realidad el ser determina la conciencia. Y entonces solo puede haber una revolución cuando la realidad incita el pensamiento. Y además Marx tenía algo que siempre me ocupó y al mismo tiempo me causaba rechazo. En toda la construcción marxista no hay una sola frase tan simple como no matarás. No hay ningún principio que prohíba matar una cantidad cualquiera de personas en nombre de la revolución. Y por supuesto que esa falta de ética es un defecto fértil que vive en la estructura y siempre hace que se desplome. Ah. ¡Qué viaje! Vamos al otro lado. Allá arriba. Hola, ni hao. Sí, algunos tienen reservas para debatir sobre el tema. Yo fui alcalde en Alemania Oriental y vi cómo la gente sufría con el marxismo-leninismo, cómo se los privaba de su libertad, cómo se los limitaba. Por eso hay tantas dificultades con esta ideología. Quedamos en que la colada se hará antes de Navidad. En enero se transportará y resolveremos los problemas que tengamos.
En el año de la publicación del Manifiesto Comunista, a Marx lo expulsan de Bruselas y regresa a Alemania, donde lo juzgan por incitar la rebelión. Sale absuelto, pero tiene que abandonar el país. La familia se exilia en Londres. En ese momento, Londres es un receptáculo para refugiados de todo el mundo. Marx y su familia viven en la pobreza absoluta. En la miseria del barrio de inmigrantes, 3 de los 6 hijos del matrimonio mueren por enfermedades. La tabla de salvación siempre es Friedrich Engels. Gracias a una herencia, la familia puede mudarse a una vivienda burguesa. A partir de entonces, Marx pasa la mayor parte de su tiempo en la sala de lectura del Museo Británico y trabaja en su obra principal, que se publica en 1867, El Capital. Marx se lo presenta a su editor con las palabras: «No creo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco». En Reino Unido, Marx nos remite más a la cadena de tiendas Marks & Spencer que a Karl Marx. No lo conocemos tanto como deberíamos. Hay una placa en la casa donde vivió, pero creo que no era británico, sino alemán o algo por el estilo. El marxismo es una filosofía muy política. Gente como Jeremy Corbyn se refieren a algunos aspectos de ella. Es la antítesis del capitalismo. Pero aquí estamos en el centro del capitalismo europeo. Es un verdadero problema. Aquí hay mucha inversión extranjera. Dinero chino, ruso. En el norte de Londres hay barrios enteros que están desiertos. Es una pena. Los londinenses se ven obligados a mudarse a la periferia de la ciudad. Si quieres una vida diferente, entonces debes alejarte. En las afueras de Londres puedes costearte una casa mejor y más grande, hasta una vida mejor, pero pierdes horas viajando. Escribí mi libro City Boy como una advertencia para no convertirse en un banquero como hice yo, y recibí miles de correos electrónicos, también de Alemania, de parte de jóvenes que me preguntaban: ¿puedes conseguirme trabajo en un banco? Piensan, ¿qué importa si engaño a la sociedad si al hacerlo gano tanto dinero? Lo que sucedió en el sistema bancario no fue irracional. Los chicos que desarrollaron esos productos financieros que después estallaron en nuestras narices actuaron de manera muy racional, porque antes del colapso recibieron una bonificación año tras año. Todos consideran que las ideas de Karl Marx han sido desvirtuadas y el capitalismo ha ganado. Sin embargo, Marx tiene muchas cosas interesantes para decir sobre nuestro sistema actual, sobre la alienación que causa y que puede provocar su propia destrucción. Pero tal vez cometió el gran error de creer que un trabajador se solidariza automáticamente con todos los que, como él, padecen la explotación capitalista y por lo tanto habrá una revolución global. En realidad, hay tantas otras cosas que pueden dividir a las personas: el origen, la religión, o el equipo de fútbol, la ciudad o el país de donde eres. Nada reemplazará el capitalismo en el corto plazo. Todos estamos atrapados. Aunque muchas personas ya no pueden costearse la vida en su propia ciudad, Londres sigue siendo la ganadora del neoliberalismo. Otra ciudad se ha convertido en el símbolo del lado oscuro del capitalismo: Atenas. La crisis financiera de 2008 sumó a Grecia en una profunda depresión y la convirtió en el juguete de los acreedores internacionales. Desde entonces,
el país se encuentra en permanente estado de excepción. El capitalismo trajo consigo nuevas alegrías, pero también mucho sufrimiento, pobreza y desesperación como nunca antes. En todo el mundo, el proletariado no ha disminuido, sino que ha aumentado. El problema de Occidente es que los trabajos que se reubicaron han dejado una parte de Europa luchando desesperadamente contra la inseguridad, el desempleo y la falta de perspectivas. Es un problema de distribución. Ese siempre fue el problema del capitalismo. Crea riqueza extrema y, al mismo tiempo, nuevas formas de miseria. Para mí fue un gran incentivo aprender más sobre Marx porque crecí en Grecia durante una dictadura en la que Marx era tabú. Así es con los jóvenes. Les dices, no lean a Goethe por nada del mundo, y lo único que quieren es leer a Goethe. Además, estaba muy interesado por entender el capitalismo. En las sociedades capitalistas liberales hay un contraste muy interesante. La política funciona democráticamente, mientras que la economía funciona de forma jerárquica y de acuerdo con reglas feudales. Marx decía que la democracia no funciona por esta división. Cada vez que una nueva tecnología tiene éxito comercial, los dueños tienden a usarla para monopolizar el poder y conservar para sí el beneficio de ese nuevo conocimiento. Eso sucedió en la segunda revolución industrial y ahora mismo con Google, Facebook y la inteligencia artificial. Todas técnicas basadas en Internet. Es crucial que la humanidad no desaproveche esta oportunidad fantástica con la monopolización, sino que encuentre formas de democratizar esas herramientas que hemos producido en conjunto. Lo que experimentamos hoy es un cambio en las relaciones de producción que borra la línea entre la producción y la actividad cotidiana. Somos productivos en cuanto a la producción de valor cuando buscamos algo en Google, porque con numerosos clics producimos el valor de la empresa Google. No nos gusta para nada, pero de hecho lo hacemos. Es decir, la socialización de la producción es un paso que ha adoptado formas totalmente diferentes a las que Marx había imaginado. Todavía no tenemos un concepto racional para eso. Los poderosos harán cualquier cosa para mantener una situación que los beneficia. Harán lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Imprimirán billetes, bajarán el interés o grabarán lo que sea necesario para mantener el sistema. En 1881, Jenny, la esposa de Karl Marx, muere de cáncer en Londres. A Marx le cuesta afrontar la pérdida y muere menos de año y medio después en su sillón del apartamento de Londres. Quizás Marx sintió que no todas las interpretaciones posteriores de sus ideas le agradarían. En todo caso, su amigo Engels recogió esta frase que se le atribuye al autor de El Capital. Todo lo que sé es que yo no soy marxista. Al final de su vida, Marx estaba convencido de que si la democracia funcionara, podría surgir de una forma pacífica algo que hoy llamaríamos una economía social de mercado con orientación cooperativa.